La nieve, el hielo, el barro y las montañas de Norteamérica habían hecho mella. Solo seguían en carrera 4 de los 6 coches que habían salido de Nueva York el 12 de febrero de 1908 con destino a la meta de París. El alemán Protos, el italiano Zust y el francés de Dion Bouton continuaban avanzando por los estados del oeste, pero rezagados con respecto a los americanos que llevaban una buena ventaja. En ese momento lo importante era embarcar rumbo a Rusia lo antes posible. El 8 de abril, el americano Thomas Flyer llegaba a Valdez, Alaska, como líder de la carrera. Nuestro automóvil era el primer coche que habían visto en su vida. Nos recibieron con una banda de música y un desfile. Pero había tanta nieve que el Thomas no conseguía salir del puerto. Una de las personas que se habían congregado allí era el director del servicio de diligencias que hacía la ruta Valdez-Fairbanks. George le explicó su intención de conducir desde Valdez a Fairbanks y después subir corriente arriba por el río Yukon para continuar con la ruta a partir de allí. El director le respondió a George que antes tendría que ver algo y le invitó a recorrer en trineo los alrededores de Valdez a la mañana siguiente. No solo es que no hubiera coches en Alaska, es que tampoco había ninguna carretera. La ruta, decidida meses antes en París, pasaba por ríos helados antes de cruzar el mar congelado por el estrecho de Bering. El plan resultó ser pura fantasía. Los americanos llegaron a la conclusión de que solo podrían seguir avanzando si desmontaban los coches y los transportaban al norte, aunque el coste ascendería a unos $10.000. Los organizadores de la carrera se pusieron en contacto por telegrama con los participantes en Valdez. ¿Qué pasaría ahora que se abandonaba la ruta original por el estrecho de Bering? Al final, decidieron que los coches renunciarían al tramo imposible de Alaska y se dirigirían directamente a Rusia. El equipo del Thomas recibió instrucciones de volver a llevar el coche a San Francisco. Cuando los equipos francés e italiano llegaron por fin a San Francisco, se enteraron de que la ruta había cambiado. Ahora tendrían que embarcarse cuanto antes para viajar a Vladivostok, Rusia. El Protos, por su parte, aún seguía intentando atravesar Norteamérica. La sucesión de infortunios que había sufrido el Protos desde que partió de Nueva York en su carrera hacia París ha culminado hoy con otra avería grave. La única forma que tenía de evitar el abandono de la carrera era llevando el coche a Seattle a tiempo para embarcar en uno de los barcos de vapor. Me puse en contacto telegráfico con el New York Times y les pedí permiso para enviar el coche por tren. La carrera no se había planificado bien al detalle y se dejaron al azar muchas situaciones y decisiones. Cuando se decidió no pasar por Alaska ni cruzar el estrecho de Bering, había que encontrar un barco que fuera desde la costa oeste norteamericana hasta la costa oriental de Asia. Y eso no era algo que ocurriese todos los días. Por tanto, el problema era saber si cuando llegasen al puerto de Seattle o San Francisco encontrarían un barco o tendrían que esperar mucho tiempo. Köppen pensó en ese momento: si todavía tengo que llegar hasta Seattle conduciendo el coche, voy a tardar tanto tiempo que acabaré perdiendo el barco. Y tendré que volverme a casa. La petición de Köppen de transportar el Protos por ferrocarril para poder permanecer en la carrera recibió una lacónica respuesta desde Nueva York. Usar el tren significa la descalificación. Por si fuera poco, el piloto de Köppen, Owen Snyder, había abandonado la carrera. Pero Köppen se encontró en Seattle con Saint-Chaufré, el autodesignado comisario de la carrera. Saint-Chaufré
invalidó la decisión de Nueva York y le dijo a Köppen que podía transportar el Protoss por tren hasta Seattle y continuar la carrera hasta París. Con el cambio de decisión se abrían nuevas posibilidades y perspectivas de futuro. Gracias a lo bien que respondieron tanto la Union Pacific como la Northern Pacific Railway, llegaría a Seattle el 18 de abril. En San Francisco, los italianos del Zust y los franceses del de Dion subieron sus coches a bordo del Akimaru para partir con rumbo a Japón. Haciéndose a la mar cuanto antes, esperaban cruzar el Pacífico antes que el Thomas. El equipo del Proto se las arregló para encontrar un buque de vapor que zarpaba hacia Vladivostok, levando anclas el 19 de abril. Köppen, que era un ferviente paladín del juego limpio, se subió al barco a regañadientes. Cuando Saint-Sefré estuvo aquí el lunes, protesté enérgicamente contra su intención de salir hacia Siberia sin el Thomas. Köppen defendió al equipo del Thomas alegando que había perdido tiempo y dinero en ir hasta Alaska, donde se dieron cuenta de que la ruta era impracticable. En la factoría del Thomas de Buffalo se dio la orden de viajar a Japón en lugar de directamente a Vladivostok. Temían que los italianos y franceses quisieran cruzar Japón para igualar el tiempo que había perdido el Thomas yendo a Alaska. Además, los norteamericanos solo podían conseguir el visado para Rusia en Japón. El 21 de abril suben el Thomas a bordo del Shomat en Seattle. En este tramo del viaje, el reportero George McAdam del New York Times se une al equipo del Thomas. Con los 4 coches embarcados y atravesando el Pacífico, los organizadores de la carrera tienen tiempo para volver a pensarse la ruta. Finalmente, deciden que los participantes se reúnan en Vladivostok y continúen desde allí todos juntos a través de Rusia. Aunque en ese momento el único coche que se dirigía a Vladivostok era el Protoss. El de Dion y el Zust llegaron a Yokohama el 30 de abril. El diario de Scarfoglio cuenta un triste relato de una madre que subió al barco en busca de su hijo y recibió la noticia de que había fallecido y lo habían arrojado al mar. Latitud 43 grados 53 minutos norte, longitud 155 grados y 39 minutos este. Simplemente cogió un papelito donde tenía escrita la posición geográfica, lo dobló con cuidado y se lo puso en su kimono. Luego hizo una reverencia y se volvió a su pequeña barca. La luz de su lamparita se fue alejando y desvaneciendo en la distancia. Quizá había decidido unirse a él. El Zust y el de Dion empezaron a atravesar Japón. Aunque el hielo, la nieve y el barro de Norteamérica ya habían quedado atrás, Japón presentaba sus propias dificultades. Los caminos de Japón estaban mejor preparados para el paso de peatones que para los grandes coches de los equipos francés e italiano. Los puentes apenas resistían, las pistas de montaña eran demasiado estrechas y corrían un gran riesgo en cada curva y en cada cuesta. No obstante, ambos equipos fueron ayudándose y pronto alcanzarían la pequeña localidad portuaria de Suruga. Tras 5 días a bordo del buque Logmun, ambos equipos llegarían a Vladivostok el 15 de mayo. Köppen había permanecido en Vladivostok esperando a que llegasen el resto de los coches. Sus nuevos pilotos, Fuchs y Neuberger, nada más llegar desde Berlín, habían empezado a reparar el maltrecho Protoss. Fuchs y Neuberger se pusieron manos a la obra con verdadero entusiasmo para dejar el coche en perfectas condiciones para la reanudación de la carrera. Por fuera, el coche había cambiado sustancialmente. La parte superior de la carrocería sobraba. Todos los kilos de los que pudieran prescindir resultarían una ventaja en los caminos pantanosos que les quedaban por pasar. El equipo del Thomas entraría en el puerto de Yokohama a mediados de mayo. Los norteamericanos estaban deseando cruzar Japón y reunirse con el resto de los equipos en Vladivostok. Ellos también tuvieron problemas para atravesar el país por sus estrechos caminos. Schuster y su equipo tuvieron que contratar a ayudantes locales en numerosas ocasiones para poder salvar los pasajes más angostos. Por la mañana los coolies ya estaban preparados. Cambiaban el camino como si fuesen agujas del ferrocarril. La ruta presentaba unos ángulos tan abruptos que había que levantar el coche por las ruedas delanteras y luego por las traseras. Así tuvimos que recorrer más de 3 kilómetros hasta llegar al valle, donde por fin el camino ya era llano. Pagamos 50 yenes, unos $20, a los coolies por su trabajo y se marcharon felices. En Suruga, el equipo americano subió el Thomas a una barcaza que lo llevaría hasta el SS Mongolia para zarpar rumbo a Vladivostok,
donde llegarían el 18 de mayo. Una vez atracado el barco, se pusieron en marcha hacia el Gran Hotel. Junto a ellos, un carro de caballos transportaba los casi 300 kilos de las piezas de repuesto. Estaba en el hotel y vino a verme Saint-Chaffré. Me dijo, ¿has oído que el marqués de Dionne va a retirar su de Dionne de la carrera? Por eso he venido a verte. Me gustaría continuar la carrera en tu coche. Le respondí. No. Esto le sentó muy mal a Saint-Chaffré, claro, pero George le sugirió que se lo preguntase a los alemanes. Ellos tenían sitio en el coche y podría ir con ellos hasta París. Saint-Chaffré le contestó que un francés olería mal en un coche alemán, así que al final se volvió a París en tren. Boussier Saint-Chaffré, el primero que propuso dar la vuelta al mundo y quien se designaría a sí mismo comisario de la carrera, terminaba por abandonarla. Pero el francés de Dionne no fue la única baja en Vladivostok. La compañía Zust informó al New York Times de que ellos también abandonaban la carrera. El equipo italiano tampoco continuaría su camino hacia París. Conseguir combustible era un gran problema. Pero Köppen, sabiamente, se preparó su propio suministro de combustible al llegar a Vladivostok. Para los americanos, la historia era muy diferente. Willkommen. Kann ich haben ein Fass Benzin, bitte? Nein. Kann ich ein Fass nein. Benzin, bitte? Ask him for two. Pero al final, Schuster consigue unos 2.000 litros de gasolina de distintas personas. Ja. Ja, 2 Fass Benzin. Mach schnell, bitte. Los precios, por supuesto, son de escándalo. La carrera iba a reiniciarse en Vladivostok en la mañana del 22 de mayo con solo 2 coches en la salida, el Thomas y el Protos. Pero los italianos aún no estaban dispuestos a abandonar. Se reanudaba la carrera. El Protos y el Thomas emprendían camino hacia el oeste desde Vladivostok. A pesar de lo que les había advertido un oficial militar ruso, las carreteras eran malas, los ríos experimentaban grandes crecidas y había bandidos. Después de lo que vi por las calles de Vladivostok, no me sorprendió encontrar unos caminos impracticables nada más salir de la ciudad. Después de recorrer solo 3 kilómetros, nos encontramos con el primer gran problema, un arroyo sin ningún puente por donde cruzarlo. No teníamos potencia suficiente en el motor para avanzar sin ayuda por este terreno pantanoso y volvimos a quedarnos atascados. De repente, oímos el ruido de un motor renqueante. Era el Thomas Flyer que había alcanzado al desafortunado Protos alemán. Pero a pesar de que estos hombres eran enormemente competitivos, también tenían un gran espíritu deportivo y dieron un buen ejemplo de juego limpio. Di un volantazo para rodear la zona, temiendo que pudiésemos quedarnos atascados nosotros también, y pensaba continuar, cuando el capitán Hansen dijo, vamos a ayudarlos. Me pareció bien y di marcha atrás. Miller les tiró un cable de remolque a los alemanes y tiramos del Protos hasta que conseguimos sacarlo.